Muy buenas tardes a las partes procesales presentes. Son las 12:40 p.m. del día 10 de septiembre del 2022. Roberto Carlos Chungaverino, juez de investigación preparatoria del Callao, a cargo del despacho de investigación, procedo a dar inicio a la audiencia de prisión preventiva, número del expediente 25-2016, seguido por Brian Parias Salas en agravio de Eduardo Palomino Rojas por el delito de receptación agravada, solicitada por el Ministerio Público, por lo que en este acto vamos a dar inicio a la audiencia sin antes señalar que está siendo grabada en audio y video en el despacho jurisdiccional. Le cedo el pase al Ministerio Público para su respectiva acreditación. Buenas tardes, señor juez y defensa técnica. En representación del Ministerio Público, Josdeli Viviana Pariona Bolaños, fiscal provincial, penal corporativo en Perú, del primer despacho de investigación del Distrito Fiscal del Callao. Acreditada, señor juez. Le cedo el pase a la defensa técnica para su acreditación. Buenas tardes, señor juez. En representación de la defensa técnica, mi nombre es Sheila Garay Huerta, con el registro del Colegio de Abogados de Lima número 22277, con domicilio procesal en Avenida Las Poncianas, Distrito de Lurín, con casilla electrónica número 2235, con correo electrónico geraldineghuerta@gmail.com. Acreditada, señor juez. Diputado, acredítese. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Dani Brian Arias Salas, identificado con el DNI número 72780254. Mi correo electrónico es daniparia@gmail.com. Con domicilio en Manzana E, lote 22, asentamiento humano, Chabanillas, y Perú. Mi número de teléfono es 932-150-745. Acreditado, señor juez. Agraviado, acredítese, por favor. Muy buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Eduardo Palomino Rojas, identificado con número de DNI 734-7016, con correo electrónico eduardop@gmail.com y con domicilio en la avenida Lima 339, Callao. En este sentido, habiendo escuchado a las partes procesales acreditarse, le doy el uso de la palabra al Ministerio Público para que argumente su requerimiento de prisión preventiva. Muchas gracias, señor juez. De conformidad con el artículo 268, 269 y 270 del Código Procesal Penal, este despacho fiscal acude ya a su judicatura a efecto de solicitar que se declare fundada la prisión preventiva por el plazo de 4 meses en lo seguido contra el señor Esdani Brian Parias Salas por el delito de receptación agravada en agravio de Eduardo Palomino Rojas. Señor magistrado, debemos conocer ante todo los fundamentos fácticos y de este requerimiento se desprende que con fecha 7 de agosto del 2016 a las 16 horas aproximadamente, en circunstancias que el personal policial se desplazaba por el asentamiento humano Chavinillo, Distrito Mi Perú, donde pudieron observar a 2 personas con actitud sospechosa, donde uno de ellos estaba abriendo un portón de metal color verde, mientras que el otro sujeto se encontraba ingresando en una de las camionetas rural tipo combi marca Nissan de color blanco y azul. Bueno, al ser intervenidos, estos fueron identificados como Céspedes Reyes Víctor, Alfonso y Parias Salas Esdani Bryans. Asimismo, con su consentimiento de ellos, se ingresó al dicho predio que está ubicado en la Manzana B, lote 14, asentamiento humano Chavinillo, Mi Perú, el cual es un corralón deshabitado, sin techo, y dentro de ellos se halló una camioneta rural tipo combi marca Fotón de color blanco azul. Cabe recalcar, señor juez, que en el primer carro blanco le faltaba un asiento, y no solo eso, también le faltaban algunas partes internas. También se halló una placa de rodaje de matrícula FOI 228 y la otra placa en el suelo terroso. Eso quiere decir que no solamente se halló vehículos, ¿no? Que también se hallaron placas que estaban en el suelo. Cerca de la llanta delantera, asimismo había lunas laterales posteriores y parabrisas que estaban cubiertas de papel periódico. Al ser consultado en el sistema policial,
se informó positivo para requisitoria, es decir, el delito de hurto de vehículo. Señor juez, todo lo narrado está en actos de investigación que son documentos y manifestaciones. Señor juez, los elementos fácticos tienen elementos normativos de los presupuestos procesales de la prisión preventiva. Si hablamos del primer presupuesto, hablamos directamente de los grandes y fundados elementos de convicción. Y para hablar de ello, señor juez, debemos tener en primer orden el acta de intervención policial donde se señala la forma y circunstancias de los hechos suscitados. A continuación está el acta de registro vehicular donde se indican las diligencias realizadas por parte del imputado. Acta de registro personal e incautación realizado al denunciado Esdani Brian Parias Salas, donde se le encontró algunos objetos que se detallan en la misma acta. También tenemos la hoja informativa de requisitoria de vehículo de placa FOI 228, donde se evidencia que ha sido objeto del delito de hurto de vehículo. Seguidamente tenemos la denuncia directa por la parte agraviada por sustracción de una camioneta FOI 228, por el cual esta camioneta fue sustraída desde su mismo domicilio. Seguidamente tenemos el acta de registro de los efectivos policiales al momento de ingresar al corralón, detallando los 3 vehículos encontrados, ya como anteriormente se les he mencionado. Seguidamente, señor juez, también tenemos la manifestación policial del agraviado Eduardo Palomino Rojas. Por otro lado, tenemos la manifestación del capitán Miguel Ángel Santiago Coica respecto al asalto de Scotiabank. Al parecer hay sospechas que los acusados también están involucrados en otros delitos. Tenemos la declaración de Alfonso Céspedes Reyes, donde indica que él no tiene nada que ver con lo sucedido y señalando que el imputado como autor de todo el delito. Él niega que no sabe nada y que simplemente él no tiene nada que ver con todos los hechos que se han suscitado. Declaración del imputado donde niega los hechos, teniendo el señor juez una conducta rebelde al colaborar con la justicia. Por todo lo antes mencionado, este Ministerio Público llega a la conclusión que la participación del investigado ha sido la de autor de la comisión del delito de receptación, ya que se le encontró con varios vehículos objeto de diferentes delitos. Señor juez, paso a detallar los fundamentos jurídicos de la denuncia. La conducta del imputado nos permite entender que él ha incurrido en dicho delito, y este delito está tipificado en el artículo 194, tipo base, con las agravantes descritas en el primer párrafo del artículo 195 del Código Penal, por lo que existen graves y fundados elementos de convicción. A continuación voy a enfatizar en mi pedido de prisión preventiva. Eso me permite a mí oralizar en todo caso el segundo presupuesto material, que es la gravedad de la pena. Cuando hablamos de la gravedad de la pena, que como es de prever la pena impone al resultado del presente proceso, será superior a los 4 años el delito imputado de receptación agravada, que tiene una pena combinada no menor de 4 años ni mayor de 6 años, lo que evidentemente traerá consigo una pena efectiva que privará de su libertad al imputado, hecho que sin duda alguna motiva que se fuga del país o se oculte para no ser sujeto a la privacidad de su libertad. Voy a mencionar también el tercer presupuesto material, que es el peligro de fuga y peligro de obstaculización. Y para hablar de ello, debemos hablar de 3 aspectos muy importantes: el arraigo familiar, el arraigo laboral, el arraigo domiciliario. Este señor no cuenta con arraigo familiar, por lo que el imputado no acredita con documentos idóneos respecto a él. Cuando hablamos del arraigo domiciliario, entendemos, señor juez, que para hablar directamente, el imputado manifiesta domiciliar actualmente la manzana E, lote 22, asentamiento humano Chavinillo, mi Perú. Sin embargo, no existe un documento idóneo que acredite su domicilio real, demostrando con ello que trata de entorpecer las investigaciones. Pregunto, señor magistrado, ¿este arraigo es de calidad? Pues no lo es,
ya que tiene que vertirse en fundamentos concretos, por lo que acá no se puede evidenciar ello. Por otro lado, cuando hablamos del arraigo laboral, debemos entender que no existe ningún documento idóneo que justifique que el imputado Brian Salas Parias cuente con un trabajo conocido. Claro, si bien él en su manifestación indica que él trabaja como un chofer en una combi, ¿no? Pero en ningún momento ha presentado un documento donde acredite ello. Por el contrario, denota que estos arraigos no tienen sustento. Por otro lado, señor magistrado, cuando hablamos del entorpecimiento de la actividad probatoria, que es la obstaculización, señor juez, no es nada más que la actuación ilícita del sujeto activo para cometer y tratar de perjudicar durante todo el proceso penal los actos de investigación de este despacho fiscal. Porque este señor, lamentablemente, como se ha podido evidenciar, su conducta es inadecuada. Entonces, ¿él qué va a hacer? Va a intervenir en los testigos, va a coaccionarlos e inclusive, señor juez, que no nos sorprenda, la parte agraviada puede ser amenazada. Es por eso que voy a detallar también, señor juez, que se cumple este tercer presupuesto. Entonces, para hablar de la proporcionalidad, señor juez, debemos hablar de tres aspectos: de la necesidad, de la proporcionalidad en sentido estricto y también de lo idóneo. Cuando hablamos de la idoneidad, por ende la gravedad de la pena, lo cual oportunamente se tendrá que imponer cuando estemos en la etapa de juzgamiento, y será una justa pena. Idóneo, ¿por qué? Porque no hay otra medida que no sea la prisión preventiva, señor juez. Una comparecencia simple, una comparecencia con restricciones. ¿Cree usted que este señor lo vamos a volver a ver si luego usted le da libertad? No lo creo. Por ende, tomar en cuenta el test de proporcionalidad, ya que nos da esa facultad. También cabe recalcar que cuando hablamos de la necesidad, esta medida es necesaria, porque no hay otra medida más que supla que estando este sujeto reo en cárcel, puede el Ministerio Público satisfacer los actos de investigación para un futuro juicio. También, señor juez, cabe recalcar que en la proporcionalidad hemos pedido a su judicatura 4 meses de prisión preventiva. Es proporcional, señor juez, porque vamos a realizar actos de investigación que nos ayuden a esclarecer los hechos, asimismo que en la etapa de juzgamiento tengamos los medios probatorios y con ello introduzcamos la prueba pertinente por la legitimidad de la prueba. Señor juez, la duración de la medida, ya la Fiscalía está pidiendo los 4 meses de plazo de la prisión preventiva, así como también las diligencias que se van a realizar durante esta etapa de investigación preparatoria. Por todos los elementos dados de los presupuestos materiales de la prisión preventiva, solicito a usted que se declare fundada la prisión preventiva por el plazo de 4 meses. Muchas gracias, señor juez. Habiendo escuchado a la representante del Ministerio Público, le doy el uso de la palabra a la defensa técnica para su argumentación. Gracias por el pase, señor juez. Respecto a lo que ha mencionado el Ministerio Público, en realidad nos sorprende a nosotros como defensa técnica porque los documentos donde acreditan el presupuesto material de los arraigos de mi patrocinado se ha presentado de manera oportuna y pertinente. Pero de todas maneras voy a pasar a contradecir y explicarle y a ponerle su conocimiento. Para empezar, el Ministerio Público indicó que mi patrocinado no cuenta con domicilio, con arraigo domiciliario, familiar ni laboral. Para esto, el domiciliario, él únicamente se basa en el acta de registro domiciliario. ¿Por qué? Porque al parecer el imputado, cuando brindó su declaración, indica que vive en la manzana E, lote 22, asentamiento humano Chavinillo, mi Perú. Sin embargo, cuando se realizó el acta de registro domiciliario, se coloca la dirección de manzana E, lote 21. Considero que este documento no es válido para indicar de que no existe arraigo domiciliario, porque el imputado le indicó también al efectivo policial que existe una resolución ministerial donde es la misma municipalidad quien realiza el cambio de la lotización donde vive en su vivienda. Es por eso el cambio de lote y a la vez la confusión que también siempre tiene el patrocinado al indicar cualquier documento. Con respecto al arraigo familiar,
El imputado vive en la vivienda de sus padres desde que nació. Esta vivienda cuenta con título de propiedad debidamente inscrita en registros públicos y a la vez tiene a una madre que está con enfermedad terminal, que es cáncer. Documento que se encuentra acreditado mediante el historial médico de la madre. Con respecto al arraigo laboral, como bien lo mencionaba el Ministerio Público, mi patrocinado sí cuenta con trabajo, se desempeña como chofer. Para esto acompaño la constancia de trabajo de mi patrocinado, donde también se acredita el horario de ingreso, el horario de salida a la empresa y al vehículo que tiene a su cargo. Esto puede ser visualizado mediante las cámaras de seguridad, que también son de uso público, y nos sorprende por qué la Fiscalía no tiene acceso. Con respecto a obstaculizar los medios de prueba, si bien es cierto desde el acta de intervención principal que se hizo, como menciona un efectivo policial, donde se les encontró con conductas sospechosas, el imputado en ningún momento ha puesto resistencia, ni mucho menos se ha puesto con una conducta rebelde, como lo mencionó la Fiscalía, ya que el mismo efectivo policial indica que el imputado fue quien abrió las puertas de la cochera donde se encontraron los vehículos. Entonces no podemos hablar de una conducta rebelde, ni mucho menos de una obstrucción a la justicia, cuando todas las actas fueron firmadas y fueron consentidas por el imputado y a la vez ha colaborado este con la justicia. Otro tema importante que me gustaría resaltar es lo siguiente, que nos encontramos en diligencias preliminares, señor juez. No tenemos las pruebas documentales fehacientes o que generen en realidad fuerte sospecha, como menciona el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque únicamente tenemos la manifestación de los efectivos policiales y a la vez la declaración de la agraviada. El Ministerio Público durante esta primera etapa que ha pasado, que son aproximadamente 60 días, es por eso que está pidiendo el ampliamiento la prisión preventiva, no ha acreditado nada más. Como le vuelvo a repetir, nos sorprende por qué no ha tenido acceso a los primeros documentos del arraigo. Otra cosa, señor juez. Recordemos que los presupuestos materiales de la prisión preventiva deben de cumplirse copulativamente y en su totalidad. Para esto, estamos desacreditando el peligro de fuga, la obstaculización de los medios de prueba, así como también consideramos que con respecto al test de proporcionalidad, no es una medida idónea, no es una medida necesaria, ni tampoco proporcional la medida de prisión preventiva. Esto también, como lo hemos mencionado, hemos demostrado que los documentos y el arraigo que tiene el imputado son de calidad. Los medios probatorios que estamos haciendo también son de calidad. Por lo tanto, señor juez, con lo que le corresponde a esta defensa técnica, me gustaría enfatizar en lo siguiente. Recordemos que la prisión preventiva es la excepción y no la regla. Por lo tanto, existen otras medidas para poder garantizar el cumplimiento del proceso, así como también del imputado a que comparezca y colabore con la justicia. Por lo tanto, solicitamos que se declare infundado el pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público. Bien, habiendo escuchado a las partes procesales presentes en la audiencia de prisión preventiva, la judicatura resolverá lo pertinente dentro de los plazos establecidos. Muy bien, estimado grupo.